bueno, entonces lo que les mencionaba es que mi idea es que vamos a hacer una exposición sobre algunos puntos, tratando de vincular los diferentes aspectos según la propuesta que nos hicieron que me hizo Piedad para poder participar hoy. Y finalmente vamos a intentar hacer un ejercicio con cosas concretas, partiendo de alguna situación real, para poder como intercambiar un poquito más sobre esas cuestiones. Entonces, bueno, mi tema va a estar enfocado, como les decía, en lo que tiene que ver con estos vínculos entre la educación interprofesional y la práctica colaborativa interprofesional desde APS y desde salud pública. Y voy a plantearles eh, lo que pretendo con esta actividad es que identifiquemos características y sinergias posibles, como mencionaba Piedad, y que podamos poder avanzar en los temas, poder pensarlos, poder reflexionarlos juntos. Yo creo que este es un tema que además de estar como muy interesada en él, nos permite ser muy creativos, poder tener intercambios muy provechosos y muy fructíferos entre los diferentes integrantes de los equipos de salud, y a su vez nos permite como adaptar situaciones o estrategias a situaciones concretas de la realidad que nunca son iguales ni dos veces en el mismo lugar ni en diferentes lugares. Entonces, bueno, es un poco por ahí por donde voy a estar tratando de transitar, digamos, en este rato que vamos a estar interactuando. Yo miraba la descripción del curso que ustedes están realizando, que está muy interesante, que estuve leyendo algunas de las participaciones en los foros, porque desde que confirmé mi participación en el curso, fui recibiendo las notificaciones de sus intervenciones, y me pareció muy interesante todo lo que ustedes vinieron aportando y los comentarios que vinieron haciendo, así como me pareció también sumamente interesante la propuesta del curso en sí, donde se plantean las definiciones sobre las cuales nos vamos a basar. Como en todo concepto, puede haber varias definiciones o puede haber varias orientaciones o conceptos que dirijan los diferentes análisis, pero nosotros nos vamos a basar, o personalmente voy a enfocarme y voy a basarme en el concepto que ustedes estuvieron manejando en las actividades previas del curso. Por tanto, tomé el temario anterior, en donde veía cuáles eran las diferentes temáticas que habían estado trabajando, y mi idea es tratar de no repetir sobre ellas mismas, sino tratar de trabajar sobre este punto en especial. Es como que es un tema muy amplio, todo lo de la educación interprofesional y las prácticas colaborativas, y hoy vamos a poner el foco en una de los aspectos de este tema. También estuve viendo algunas de las clases en las que pude participar en las actividades, y estuve en la de Larisa, que especialmente habló de lo que es la conceptualización y el desarrollo de la IP en Latinoamérica, y también escuché y estuve viendo la presentación del doctor Gilbert, que es para nosotros los que empezamos en el 2007, fuimos convocados a su país, justamente a Bogotá, a una reunión en donde se nos presentó el tema, y bueno, desde ese momento tuvimos un contacto muy, muy interesante, porque Canadá tiene una experiencia muy rica en esta temática, y además una actitud muy generosa, muy, muy solidaria con el resto de los países, tratando de aportar siempre y de apoyar todas las actividades. Entonces, voy a partir de algunas de estas cuestiones, de estos conceptos que manejaron ellos, eh, también con los otros compañeros, tanto con Piedad como con Rosa, como con Raimundo, hemos compartido otras actividades, así que ya nos hemos escuchado en diversos espacios,
y ya ya nos conocemos más o menos por dónde van los análisis que nosotros hacemos en las presentaciones. Por tanto, voy a tratar de concentrarme en esta temática o tratando de no repetir lo que ustedes ya escucharon, para evitar, bueno, para dar conceptos nuevos y no estar eh, repitiendo y perdiendo oportunidades de otros intercambios. Por supuesto que ustedes ya estuvieron viendo cuáles fueron los motivos por los que surgen los conceptos de educación o las estrategias más que los conceptos de educación interprofesional y de prácticas colaborativas en salud. Había muchos problemas en los sistemas de salud, en la salud pública, en las políticas públicas que son fragmentadas, hay problemas en los servicios específicos de salud, problemas de recursos humanos. Los recursos nunca son suficientes, ni los humanos ni los financieros, siempre necesitaríamos más. La disociación entre lo que la gente necesita, los problemas que identificamos desde el ámbito de la salud y lo que tiene que ver con los servicios de salud, las prestaciones que brindan los servicios de salud y la formación de los profesionales están, por más que intentemos estar de acuerdo, no es que tenemos grandes discrepancias, pero tenemos disociaciones en las formas de encarar los temas. Y eso es una dificultad porque nosotros como universidades capacitamos a los profesionales para algo que luego los servicios de salud tienen otra idea de lo que deben hacer y los usuarios a su vez tienen otras ideas de lo que necesitan, y eso es algo que hay que tratar de compaginar lo más posible, trabajando con la participación de los usuarios. Le comentaba a Piedad previo a esto que en el día de mañana hay una actividad en Brasil para la cual estoy invitada para hablar sobre el tema de las estrategias de salud centradas en el usuario como centro del sistema. Algo que es muy fácil decirlo, es muy fácilmente compartible, o sea, todos compartimos que el usuario tiene que ser nuestro objeto principal de trabajo, que no es un objeto, es un sujeto, que tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr resultados en mejorar su salud, pero al momento de organizar los servicios y de definir los sistemas de salud y de las políticas de salud, muchas veces esos conceptos del usuario centrado en el sistema dejan de tener el protagonismo que debieran tener y pasamos a organizar los servicios según los recursos que tenemos, las políticas posibles de implementar, los recursos financieros y otros criterios que no son específicamente el usuario como centro del sistema. Los planes de estudio mismo, ya aún dentro de las mismas universidades, encontramos que tenemos como diferentes enfoques o diferentes asignaturas o materias, o no sé cómo ustedes le llaman, en lo que tiene que ver con la formación de los profesionales, pero que tienen muy abundantes puntos de contacto, y repetimos en las diferentes carreras diferentes conceptos, conceptos que muchas veces son diferentes o muchas veces se conectan entre sí. Los planes de estudio no están pensados como un sistema, sino que están pensados cada uno por separado, y después vamos a ver algunas repercusiones de esto al respecto. Y por supuesto que los recursos financieros siempre son muy pocos, son escasos para el aumento de las demandas de salud de la población y también para poder atender todas las necesidades de la formación de los recursos humanos, del desarrollo de los servicios de salud y para la implementación de las políticas públicas. Estamos en una región en Latinoamérica en donde los recursos financieros en la mayoría de las oportunidades son insuficientes para poder abordar todas estas necesidades. Bueno, a ver. Algunos comentarios que seguramente son redundantes respecto a algunas otras
cuestiones que ustedes estuvieron viendo, pero bueno, como todos sabemos, el año 2020 fue un año de inflexión, un año que nos puso a prueba de muchas cosas a todos, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en las organizaciones, en los servicios de salud, en todos lados. Tuvimos como una sobrecarga de cosas nuevas y de cuestiones que nos hicieron poner nos llevaron a una crisis muy importante que afectó todos los ámbitos de desarrollo humano, del desempeño humano, y que de alguna forma dejó en evidencia las cosas que no estaban del todo bien o las necesidades que no estábamos atendiendo. Por eso el año 2020, no sé si les pasará a ustedes en Colombia, pero a nosotros en Uruguay nos pasa con frecuencia que cuando queremos mirar las tendencias de los indicadores, no sabemos muy bien nunca si incluirlos o no, si incluir o no los datos del 2020, porque fue un año tan atípico del comportamiento y de las trayectorias y de las proyecciones de los indicadores de salud, que cuando aparece el año 2020, todos los comportamientos son diferentes y pensamos que debemos, no digo olvidarlo porque no lo vamos a olvidar ninguno de nosotros, pero sí no tomar como las tendencias habituales. Ahora lo que todavía no sabemos es cómo va a continuar el desarrollo. Vamos a continuar como pasaba en el 2019 las tendencias, o ahora las tendencias se van a modificar y vamos a tener diferentes necesidades de salud, vamos a requerir de diferentes políticas, vamos a pensar las prácticas de salud. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros dijimos, tomemos esta pandemia como una crisis importante que nos dejó a todos bastante devastados, que nos obligó a tomar decisiones en forma inmediata, con información que no sabíamos del todo si estaba correcta o no, que era todos los días cambiar. Ayer tuvimos una reunión familiar por un cumpleaños de un integrante de mi familia y estábamos repasando lo que había pasado en el año 2020 cuando lavábamos hasta, comentaba una persona, hasta lavábamos los paquetes de galletitas por las dudas que fuera a venir algo del virus en los paquetes de galletitas, y luego tuvimos la certeza de que los modos de contaminación y que la transmisión no estaba por ese lado, pero ya habíamos tomado todas esas medidas. Hicimos muchas cosas sin saber, o tratando de resolver sin saber muy bien, o trabajando medio a ciegas, de cómo íbamos si realmente estábamos resolviendo el problema de fondo. Ese conflicto, esa crisis que nos hizo hacer una cantidad de cosas, tomar medidas muy dramáticas, medidas muy duras, que después tienen consecuencias y las estamos viviendo ahora, sobre todo en los aspectos de salud mental. También decíamos, tomémoslo como una oportunidad de aprendizaje para desarrollar diferentes estrategias y diferentes prácticas colaborativas. Una oportunidad que realmente debiéramos haber aprendido mucho más. Una extranjera una persona contratada para hacer un estudio independiente sobre el impacto y los aprendizajes, las lecciones aprendidas durante la pandemia, nos decía que lo que más ella estaba estudiando, que los resultados que estaba obteniendo le estaban mostrando que la humanidad había aprendido poco con la pandemia, pero que realmente habían muchísimos elementos de aprendizaje en lo que tenía que ver con esa experiencia forzosa que nos vimos todos obligados a vivir. De todas formas, pensamos que las prácticas colaborativas fueron una herramienta que se fortaleció y que de algún modo tuvo oportunidades de desarrollo en ese periodo en donde la urgencia y las necesidades muy diferentes a lo habitual nos hicieron trabajar mucho más en colaboración entre nosotros que lo que habíamos hecho en otros momentos. Pero lo más importante que creo aprendimos en todo este periodo fue la importancia de proteger la salud de todas las personas, de las poblaciones y de las comunidades. John les comentaba
en la actividad pasada, que también les mencionaba, escuché su conferencia y dije, venir después de John a dar una conferencia es casi, es muy difícil. Tengo que forzarme mucho para poder darles información valiosa para el día de hoy. John comentaba que la situación había presentado situaciones complejas, que habían habido problemas de seguridad del paciente, que la mayoría de las quejas de los usuarios no estaban centradas en los problemas de cómo habían sido atendidos o de los tratamientos, sino que las quejas estaban centradas en los problemas de comunicación, que había habido funcionamientos diversos en los equipos, que el sistema de salud se había estallado casi en la fragmentación que tenía, que había sido demasiado evidente sin poderla resolver, y que habían algunas experiencias que habían desarrollado prácticas colaborativas que habían sido valiosas. Y lo que él sugería en esa presentación que les hizo tenía que ver con cuestiones que no requieren de grandes recursos en general, sino que requiere cambios de actitudes, tales como escuchar y conocer lo que necesitan o lo que pueden hacer cada una de las profesiones. Tenemos un gran desconocimiento en muchos de los ámbitos de lo que cada una de las profesiones puede estar ofreciendo a la resolución de algunos problemas de salud. Cómo vincularnos entre nosotros es otro de los temas sobre los que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el vínculo entre las remuneraciones de las diferentes profesiones de la salud? Que hay una gran inequidad y que quedó muy a la vista en todas estas cuestiones que se estuvieron visualizando durante el 2020. Y entonces él planteaba la importancia de fortalecer la educación interprofesional y de trabajar sobre un aspecto que me pareció bien importante, que está vinculado con la acreditación de las instituciones de formación o la acreditación de los programas de formación de los profesionales de la salud para mejorar la calidad de los mismos. La necesidad también de trabajo entre el sistema educativo y el sistema sanitario es otro de los aspectos que él manejaba para poder acercarnos más y para poder estar formando profesionales que estén más acordes a las necesidades de la salud de la población, pero también a lo que necesitan los servicios de salud para poder estar brindando el cuidado y la atención necesaria. Me pareció que estos elementos que él planteaba, muchos de ellos están muy sólidos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la atención primaria y el desarrollo de la salud pública. De hecho, los problemas que tuvimos durante la pandemia fueron problemas de salud pública y requerían como de estas habilidades y de estas competencias para poder estar eh, resolviendo las cuestiones de mejor cuidado. Cuando hablamos de la fragmentación de la salud, a mí me gusta traer este autor, que es un colega chileno, que él hace muchos años que vive en Europa, es un investigador fundamentalmente del área de sociología de las profesiones y de la salud, y él insiste mucho en un libro que él tiene, que se los dejo en la bibliografía, en los propios slides que ustedes tienen, que les estoy presentando. Él insiste con que el cuidado y la salud humana son fenómenos que se pueden fragmentar solamente para poder analizarlos, pero que la salud humana es un solo fenómeno y que la única forma de abordarlo es a través de la interacción entre las diferentes disciplinas. Que cualquier análisis que hiciera una sola disciplina es una fragmentación en sí misma y que no permite un análisis completo. De ahí me parece que partir de este concepto para poder estar pensando en los temas de salud pública y de atención primaria en salud, me pareció que era una buena definición y un buen concepto para quedarnos con él grabado en el día de hoy para poder
recordarlo y aplicarlo en en nuestras actividades. Algunas de las características de las prácticas en salud y de los equipos que él mencionaba en su libro que yo les mencionaba, se llama Gestión del Cuidado Interprofesional, que lo publicó en el año 2019 en Chile. Él habla de que los problemas de la vida cotidiana necesitan de esa aproximación interprofesional y que ninguna práctica aislada, como les mencionaba, puede dar respuesta suficiente para abarcar los problemas de salud que además de siempre haber sido complejos, cada vez son más complejos. Y eso hace el avance de la ciencia, el comportamiento de la sociedad, el rol que cumplen los usuarios dentro de los sistemas de salud y el desarrollo de las propias profesiones hacen que la atención a la salud y la resolución de problemas de salud cada vez sea más complejo. También él mencionaba como uno de los elementos a considerar, analizando por qué tenemos que estar hablando del trabajo en equipo que pareciera, o de trabajo colaborativo, que pareciera que es algo natural en el área de la salud. En nuestra universidad, por ejemplo, está dividida en 3 áreas de conocimiento. Una es la científico-tecnológica, la otra es la social y artística, y la tercera área es el área salud. Siempre comentamos con los estudiantes y les hacemos observar que solamente los estudiantes del área de la salud, que implica la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, Educación Física, Nutrición, la Escuela de Tecnología Médica, Enfermería, Escuela de Parteras, solamente los estudiantes de esas carreras van a ser compañeros de trabajo cuando empiecen a desarrollarse en sus profesiones. Cuando nosotros miramos qué es lo que pasa, cuáles son las carreras que hay en el área social, por ejemplo, un sociólogo, un abogado, un escribano, un artista, un político, un licenciado en política, un licenciado en trabajo social, pueden trabajar o no juntos. Quizá en algunas oportunidades sí, pero no tienen una interacción ni un espacio físico de desempeño con tanta peculiaridad como tienen los servicios de salud en su desempeño. Eso hace entonces que las jerarquías dentro del campo de la salud se hayan consolidado y que haya una especie de jerarquías aún dentro de los equipos de salud con diferentes características de clase social, de género de las funciones y de género de quienes integran esos colectivos profesionales. Porque hay algunas de las funciones que son tradicionalmente de género femenino, más allá de que ahora haya más integrantes de esos colectivos que sean varones o mujeres, que hayan aumentado las mujeres en la Facultad de Medicina, no hace que las características de la profesión dejen de ser características de tareas masculinas. Que hayan aumentado los varones en enfermería o en nutrición tampoco hace que estas disciplinas se vuelvan disciplinas cuyo rol en la sociedad cumplan con funciones masculinas. Espero ser clara en este concepto, pero es realmente importante cómo se vinculan y cómo están divididos las funciones, las tareas y los roles adentro de los equipos y qué lugares juegan en ese equipo. Otro de los aspectos que él observa para esta dificultad del trabajo en equipo tiene que ver con los marcos jurídicos. Cada una, no sé en su país, pero en nuestro país, varias disciplinas tienen marcos jurídicos, leyes de ejercicio profesional que no abarcan a todas las carreras, abarcan específicamente alguna profesión. Eso hace que al momento de integrarse y al momento de trabajar en conjunto, la legislación separa lo que necesita que esté integrado, que es la atención a la salud para lograr la integralidad. Estos conceptos que él los visualiza como
Características que en muchas oportunidades son diferenciales de las profesiones de la salud miradas desde otros marcos, desde otras profesiones. Muchas veces son obstáculos para que el trabajo colaborativo, las prácticas colaborativas logren tener un desempeño adecuado. Otro de los aspectos que él también menciona es que muchas veces los debates de salud se dan entre determinadas profesiones y no todos los integrantes de los equipos de salud o todas las disciplinas participan de esos debates en cuanto a los modelos de atención, en cuanto a los modelos de salud, en los sistemas, en la elaboración o el diseño de los sistemas de salud o de los programas. Sin embargo, todos se ven involucrados. Seguramente les habrá pasado, como nos ha pasado a muchos de nosotros, varios de nosotros nos hemos encontrado con que desde un programa o desde un proyecto de un servicio de salud, aparece nuestra profesión sin que nunca haya sido consultada, incluso hasta con errores o preconceptos de lo que la profesión puede o no puede hacer y con qué modelos debe trabajar. Eso es otro de los elementos que él analiza. También analiza que el proceso de transformación de las profesiones han fraccionado el campo de práctica de forma extrema y él menciona lo que se llaman jurisdicciones profesionales exclusivas. Creo que en la docencia, muchos de nosotros, por lo menos en la enfermería es muy tradicional hablar de el campo de acción como que va a interactuar, el otro campo que es totalmente autónomo de la profesión, y el otro que puede ser un campo de intercambio con otros integrantes del equipo de salud. Pero cada vez más las profesiones se han ido cerrando en lo que tiene que ver con definir sus propios ámbitos y muchas veces con dificultades de conectarse con otros ámbitos o de pronto de poder pensar en una mayor integración o pensar con más sistemática, más organizadamente o más formalmente los campos de acción compartidos. En general, en los procesos de transformación están muy claras las funciones que deben ser cumplidas sí o sí por determinados profesionales, pero no están muy claros ni muy definidos los campos de interacción entre las disciplinas. Por otro lado, existen múltiples superposiciones de roles que muchas veces aparece que determinadas profesiones se sienten amenazadas en su identidad profesional porque hay lo que se ha dado en llamar algo así como el intrusismo de las profesiones en otras profesiones, generando entonces esa dificultad que muchas veces no es más que una respuesta a una ausencia de alguna de las profesiones o tiene que ver también con la imposibilidad de interactuar correctamente. Entonces aparecen ahí diferentes modelos. Sobre la izquierda, en esta parte de a ver si puedo tomar el puntero, la idea es esto que aparece aquí en color azul, tiene que ver con cuáles son los elementos que hacen que se produzcan cambios en los modelos o cómo se conforman los modelos. Los modelos de ejercicio profesional o los modelos de trabajo en equipo, de funcionamiento de los equipos, se conforman según estos aspectos que allí aparecen. Los cambios socioculturales y las reformas sanitarias de los países generan cambios de modelo de cuidado, cambios de modelo asistencial o construcción de identidades profesionales o disciplinares que requieren una mirada diferente y acciones diferentes, por lo tanto modifican el modelo que estamos teniendo. Las transformaciones en el mundo de trabajo, fundamentalmente una de las transformaciones en el mundo del trabajo que ha habido más fuerte en el último siglo tiene que ver con la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo en todas las áreas.
Creo que no hay un área prácticamente en la cual las mujeres no hayan incursionado, y que eso hace que cambien las características del mundo de trabajo. No pongo un juicio de valor ni para bien ni para mal, sino que hay modificaciones porque se integra un grupo que es diferente al que tradicionalmente hacía esas funciones. También pasa con las profesiones muy femeninas, como son la enfermería, la partería, que han tenido mucha introducción de varones, y eso también cambia las dinámicas de trabajo de los servicios y de el funcionamiento o el desarrollo de las profesiones, de las disciplinas. Otro de los aspectos que también hacen cambiar y modifican ese relacionamiento tienen que ver con las tendencias en las prestaciones de salud. Por ejemplo, en mi país, para contarles algo que pueda y poder dar un ejemplo, en mi país en el año 2008 hubo una reforma sanitaria que expresó claramente que los usuarios iban a ser centro del sistema, que los servicios de salud iban a ser fortalecidos en el primer nivel de atención, que el sistema de salud iba a ser universal para todas las personas que vivieran o estuvieran en el territorio nacional, y un enfoque preventivo que modificaba el enfoque tradicionalmente curativo que tenía el sistema que nosotros estábamos desarrollando. Eso llevó a pensar totalmente como nuevo casi todas las acciones que se hacían en el sistema de salud. 3 pilares fundamentales tenía este sistema de salud, que era el cambio de financiación del sistema, que pasó a ser una financiación generada por un fondo al cual todas las personas que trabajamos aportamos en relación al salario que tenemos. Es un porcentaje de nuestro salario, y que tiene diferentes porcentajes según el monto de dinero que cobremos en sueldo. Tiene que ver con un fondo, con un pilar fundamental en el cambio de gestión del modelo de salud, que tiene que ver con una organización diferente, con un sistema interactuando entre sí y complementándose más allá para evitar la fragmentación y la superposición de servicios. Y por otro lado, el cambio de modelo de atención. El cambio de modelo de atención se da como consecuencia de todo lo otro también, o sea, está totalmente enrabado, digamos, todos estos cambios. Cuando ocurren estos cambios, algunos de ellos fácilmente se logran avanzar, y otros de los cambios demoran un poco más. Para comentarles, el cambio que más dificultades ha tenido en implementarse es el cambio de modelo de atención y de cuidado de la salud, porque hay muchas rutinas, hay mucha historia, hay mucha cultura organizacional y disciplinar que hace que haya muchas resistencias para este cambio que estamos teniendo. Por tanto, la evaluación es que los otros dos aspectos del modelo lograron avanzar sustantivamente, y el cambio de modelo, por ser un cambio cultural, va a llevar un tiempo mayor. Ese modelo, entonces, también hablaba del trabajo en equipo, y hablaba del trabajo en equipo de salud en el 2008, pensando en un trabajo de equipo interdisciplinario con mayor equidad entre las diferentes profesiones en cuanto a las condiciones laborales y salariales. ¿Qué encontramos entonces con estas cuestiones que yo estoy mencionando? Que una cosa es el trabajo en equipo y otra cosa es el modelo de trabajo o de prácticas colaborativas totalmente diferentes. El trabajo en equipo es un modelo dominante, con jerarquías ya establecidas, consolidadas, difícilmente se logran cambiar o se cambian a través de varias generaciones y con mucho trabajo y mucho énfasis en ese cambio. Son fácilmente identificables esas jerarquías. Hay quienes dirigen el equipo y quienes de alguna forma ejecutan las diferentes acciones,
y hay muy escasa interacción entre sus integrantes porque está sumamente fragmentado. Por ejemplo, hiperespecializado en diferentes especialidades en las diferentes disciplinas, que cada uno toma una parte de la atención a la salud y que no hay alguien que integre ese cuidado. El trabajo en equipo, entonces, tiene la dificultad de brindar un cuidado fragmentado, hiperespecializado y que no tiene conexión entre las diferentes acciones del cuidado de la salud. Por eso, por los problemas que esto genera, especialmente en la comunicación, en la seguridad del paciente, en los resultados clínicos del desarrollo de las diferentes patologías, aparece la propuesta de modelo colaborativo. El modelo colaborativo es una respuesta organizacional emergente que permite integrar y maximizar la contribución de las diferentes disciplinas para que puedan desplegarse en su máxima potencia. La flexibilidad de los roles es algo bien importante para que esa interacción se pueda dar, para superar los efectos de la hiperespecialización y la fragmentación que les mencionaba del trabajo en equipo tradicional, y la descolonización del poder y el saber en el campo de la salud, tratando de lograr una democratización en las relaciones de poder a la interna de los equipos de salud. Esa descolonización tiene que ver con que ha habido durante la historia de los equipos de salud, ha habido profesiones con mayor poder, con mayores tomas de decisiones, y profesiones que tienen menos posibilidades de toma de decisiones, y el modelo colaborativo pone a todos en la misma línea, trabajando, interactuando para lograr resolver los problemas de salud. Otro de los aspectos que también el modelo colaborativo fortalece tiene que ver con la valoración tanto de la teoría como de la práctica de las profesiones. Como que existen, si bien no formalmente, pero sí en el imaginario de los diferentes integrantes de los equipos de salud y a su vez también de los usuarios, la valoración diferente de no es lo mismo que lo diga un médico que lo diga un nutricionista o que lo diga un fisioterapeuta o que lo diga un enfermero. Hay en nuestro país hay un libro, hubo un escritor que escribió hace muchísimos años, en los años 800, o sea, que ya hace más de 100 años, escribió un libro que se llamaba Mi hijo el doctor, que hablaba del tema de la importancia que era para esa familia y para ese doctor, el poder que él tenía y cómo resolvía prácticamente todos los problemas que se le venían cruzando por delante, haciendo como un fuerte énfasis en el poder que le otorgaba su título. Y bueno, en nuestro país siempre decimos que ese libro, que luego fue una obra de teatro durante muchos años, marcó sustantivamente la tradición del funcionamiento de los equipos de salud en nuestro país. Avanzando en esto de tratar de conectar lo que tiene que ver con la salud pública, la educación interprofesional y las prácticas colaborativas, voy a hacer algunas menciones a continuación que están vinculadas con la cuarta reunión técnica de la Red de Educación Interprofesional que me tocó coordinar y con la cual trabajamos muy enfáticamente con Piedad y con todos los compañeros que ustedes han tenido sus conferencias aquí en el curso, porque me parecieron muy ilustrativas de lo que tiene que ver con algunos de los aspectos. Disculpen que estoy con un poco de gripe, entonces necesito estar con el pañuelo. El doctor Hugh Barr, que es uno de los más poderosos, digamos, personas que conocen de lo que tiene que ver con, o de los que han fomentado la educación interprofesional desde muchísimos años atrás, desde Inglaterra. Él hablaba en el momento que fue esa conferencia, que fue virtual, hablaba de la importancia de la educación interprofesional en lo que tiene que ver con la salud pública en un momento tan crítico como era el momento de la pandemia. Y él mencionaba que el aprendizaje profesional es la clave para la liberación, dejando de lado
rivalidades y diferencias entre las profesiones, convocando a unirse en núcleos comunes, compartiendo los recursos y realizando tareas conjuntas, más allá de la capacidad de cada uno de ellos por separado. Él menciona este concepto que a mí me gusta mucho siempre mencionar, que hasta en el objetivo de la actividad de hoy lo mencioné, que es la sinergia que se provoca cuando los diferentes integrantes de los equipos pueden trabajar en forma colaborativa, se obtienen resultados que jamás se podrían obtener del trabajo fragmentado de cada uno, más allá de que sumáramos todas las partes. O sea que hay un valor agregado a esa práctica individual y fragmentada que está dada por la interacción entre las diferentes personas que generan esos espacios de intercambio y de poder compartir, dejar las diferencias y las rivalidades. Él también mencionaba que era el momento de incluir algunos campos, o todos, decía él por allí, en torno a la salud pública. Él pensaba que a partir de esto que nos había pasado como planeta, de estar sumergidos todos en una pandemia, él mencionaba que la salud pública podía ser el paraguas que nos podía estar amparando a todos, y que él consideraba que la educación interprofesional y las prácticas colaborativas en salud eran muy contribuyentes en ese desarrollo de la salud pública necesario para poder estar atendiendo todos los problemas que venían surgiendo a raíz de la pandemia. Él manifestaba que la salud pública fue el pariente pobre de la familia interprofesional, porque en la mayoría de los casos la educación interprofesional y las prácticas colaborativas habían tenido como mayor respuesta o mayor desarrollo en los servicios de mayor complejidad, o sea, en las terapias intensivas, en los lugares en donde había como otros campos de interacción y de frecuencia más grande. Pero él pensaba que la salud pública era realmente un campo en donde lo tomaba él como un movimiento global que iba a permitir desarrollar la educación interprofesional y viceversa. O sea, que la educación interprofesional favorece el desarrollo de la salud pública, y el desarrollo de la salud pública puede estar dado por esa interacción que genera la educación interprofesional y las prácticas colaborativas. También la doctora Bárbara Brandt de Estados Unidos habló sobre el tema de la salud pública, y ella es estadounidense, y mencionó que la salud pública en Estados Unidos, todos sabemos que hubo muchas dificultades en la gestión de la pandemia. Ella mencionaba que había sido dejada de lado la salud pública, y cuando empezó a ocurrir la pandemia, la morbilidad fue altísima, dejó al descubierto toda la situación de salud preexistente que no había considerado aspectos necesarios de la salud pública, y que pensaba que esto debía ser tomado como una oportunidad a pesar de la tragedia que estaba implicando en su país. Ella pensaba que había una gran esperanza en que la educación interprofesional y el desarrollo y las prácticas colaborativas permitieran reflexionar y desarrollar su papel de forma de fortalecer tanto la salud pública como el sistema educativo, para que pudiera enfocarse la salud pública de una forma diferente. También ella decía que esto era una oportunidad para innovar, en donde las políticas públicas no habían actuado en su país. Ella se estaba refiriendo a su país, acorde a las necesidades emergentes, y que especialmente las universidades se habían tenido que hacer cargo y habían trabajado muchísimo generando insumos para resolver problemas que el sistema de salud no había podido resolver en su momento, o que no tenía las herramientas para resolver por un mal
enfoque o por un desarrollo escaso de las estrategias de salud pública. También estuvo en esa instancia Hossein Khalili, que él nos habló sobre todo de lo que tiene que ver con la investigación. Él es un investigador y él ha trabajado mucho acerca de la investigación interprofesional, pero todos sabemos que en las universidades el desarrollo de la docencia está muy ligado con la investigación. Y él mencionaba que habían aparecido en esta oportunidad con el tema de la pandemia ejemplos de colaboración en el cuidado de la salud muy relacionados con la educación interprofesional y las prácticas colaborativas, y que habían sido experiencias que habían compartido entre los proveedores de salud y que habían permitido desarrollar ese equipo interprofesional para poder adaptarse a todo lo que estaba pasando y para poder tener éxito en las estrategias desarrolladas. Él lo veía como un aprendizaje que nos dejaba el COVID en su transcurso, en su desarrollo. También habló de que el manejo de la pandemia era un dominio interprofesional y un ámbito interprofesional que debíamos sacarle jugo, o sea, debíamos tratar de aprovechar esa oportunidad, porque era imposible hacer un manejo de la pandemia desde una sola disciplina, y era importantísimo de una sola profesión, y era importantísimo poder trabajar en lo que tenía que ver con el seguimiento de la pandemia, con ese enfoque interprofesional. Él lo veía como una gran oportunidad. También veía que nunca había sido más importante que en esos días, por el riesgo de vida, o más bien el riesgo de la muerte de tantas personas que estaban en juego, el poder desarrollar esta práctica colaborativa para poder optimizar esos recursos y poder colaborar con las diferentes necesidades de trabajar. Entonces, viendo todo esto en relación a lo que tiene que ver con la educación interprofesional, yo les diría que buscando diferentes bibliografías y leyendo diferentes, o habiendo participado de diferentes instancias de discusión de la importancia de la salud pública, creo que no hubo ninguna de ellas en las que no se mencionara lo importante que era para la salud pública, para el desarrollo de la salud pública, el trabajo en equipo y el trabajo interprofesional, que nosotros sabemos, o las prácticas colaborativas, que nosotros sabemos que para poder desarrollar esas prácticas en forma más ordenada, más organizada, y para poder capacitarnos, necesitamos empezar desde la formación de los recursos humanos en su origen de formación, o sea, en la enseñanza de grado, fortaleciendo el posgrado y siempre pensando en lo que tiene que ver con el desarrollo de estas prácticas para poder mejorar la salud pública y la atención primaria. Entonces, vamos hacia lo que tiene que ver con aspectos más conceptuales de la salud pública. Como ustedes saben, en las definiciones de salud pública las puse allí como para poder tenerlas a mano y mirar que en realidad no tienen ningún concepto en sus aspectos teóricos que esté disociado de los conceptos que tiene la educación interprofesional. Habla de la desfragmentación, habla de la prioridad y lo que tiene que ver con las dificultades para atender las necesidades de salud de las personas y garantizar a la salud como un derecho, aspecto que también creo que es uno de los elementos que desde la educación interprofesional y las prácticas colaborativas tenemos la oportunidad de desarrollar. Los conceptos de salud pública desarrollados por los organismos internacionales tienen una coherencia total con los aspectos que nosotros priorizamos o por los que fundamentamos lo que tiene que ver con las prácticas colaborativas en salud. También menciona que los profesionales de la salud requieren nuevas habilidades para el trabajo intersectorial,
Esto es en lo que tiene que ver con las revisiones o con las diferentes políticas de salud pública desarrollado, como les decía, por los organismos internacionales. Habla de las nuevas habilidades para el trabajo intersectorial, tomando la salud como una gran, como un concepto muy amplio, integral, que requiere de políticas públicas, de intersectorialidad, de interdisciplina, y que nos van a permitir analizar mejor las situaciones de salud y de vida de las personas y de promoción de una forma mucho más equilibrada en la medida que nosotros tengamos personas que estén capacitadas en competencias tradicionales, pero con una metodología de trabajo vinculada con la atención, con las prácticas colaborativas en salud. Como ustedes saben, en el año 2020 también, esto es un documento que se vino elaborando durante el año 2019, pero que fue puesto digamos, públicamente en el año 2020, se revisaron lo que son las funciones esenciales de la salud pública de las Américas para el siglo XXI. Esa carátula que ustedes ven a la derecha es la carátula del material que ustedes quizás ya lo hayan conocido, del cual yo voy a tomar algunos elementos para poder estar planteando por qué esta interacción y esta necesaria sinergia entre la salud pública y las prácticas colaborativas. En este análisis de las funciones esenciales de salud pública, el diagnóstico que se había hecho era la fragilidad persistente de los sistemas de salud para responder a las necesidades de salud de la población y cómo esto estaba repercutiendo en la salud individual y colectiva, los sistemas de vigilancia que son ineficientes, que no logran dar alguna respuesta a todas las necesidades de información para tomar decisiones en salud, las estrategias, la falta de profesionales, eh, una serie de elementos que toman como en el diagnóstico, que son muy similares a los que se toman cuando nosotros estamos fundamentando lo que tiene que ver con las prácticas colaborativas y la educación interprofesional. Y en ese mismo documento se presenta cuáles son las funciones esenciales de la salud pública renovada para un marco de políticas de salud pública integradas. Y habla de 4 funciones esenciales que tienen que ver con el acceso, con la asignación de recursos, con el desarrollo de políticas y evaluación. Casi que les diría que mirando estas 4 funciones, y los 4 pilares sobre los que se deben fundamentar esas funciones, que son aplicar los valores éticos, abordar los determinantes sociales, garantizar el acceso y ampliar la función de rectoría de las autoridades de salud, y todas las actividades que están vinculadas con esas funciones esenciales, todas tienen que ver con trabajo de prácticas colaborativas en salud. O sea, prácticamente no sería posible trabajar o aplicar lo que tiene que ver con estos conceptos de las funciones esenciales de salud pública si no trabajamos con equipos que puedan tener diferentes miradas y que puedan tener diferentes enfoques para poder estar dando un panorama muy amplio de lo que es la salud pública y el desarrollo de las estrategias y las funciones de salud pública. Seguimos mirando algunos otros aspectos de este documento, en donde aparece que se reconoce que la atención primaria debe estar proporcionando una amplia gama de servicios integrales de prevención, promoción y gamas de servicios y rehabilitación y cuidados paliativos. Estos deben ser equitativos, que deben ser accesibles, de alta calidad, o sea, todo eso que propone para la atención primaria desde la mirada de la salud pública y orientando estrategias de fortalecimiento de la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención, estamos hablando de elementos que son hermanos, yo diría, casi que
mellizos con algunos de los aspectos que nosotros estamos queriendo fortalecer del desarrollo de las prácticas colaborativas. Habla de cambios de modelo necesarios, imprescindibles para poder resolver esas situaciones, y habla de la necesaria coordinación y de la necesaria articulación entre los diferentes tipos de servicios de todo tipo, sociales, sanitarios, y que permitan atender esta necesidad. Entonces, esas funciones esenciales requieren de algunas actividades concretas, tales como nuevas competencias y habilidades en lo que tiene que ver con los recursos humanos que trabajen en estas áreas de desempeño, y ahí aparecen las políticas, la comunicación, el monitoreo. Yo les diría que es prácticamente impensable pensar en políticas de salud pública o de definición de salud pública sin tener estadísticos, sin tener medios de comunicación, definiciones políticas y una cantidad de elementos que son imprescindibles para tener un abordaje desde lo que son los determinantes de la salud. También las necesidades de los profesionales, asegurar que tengan habilidades que puedan permitir la comunicación persuasiva, el entendimiento de los conceptos sobre las diferentes prioridades, la búsqueda de evidencias para poder desarrollar políticas basadas en evidencias, así como acciones y estratégicas basadas en evidencias, la implementación de programas. O sea, hay una serie de cuestiones que aparecen como necesidades a fortalecer para poder desempeñar estas funciones esenciales de la salud pública, y eso lleva a que los currículos de formación de los profesionales, tanto de grado como de posgrado, requieren ser revisados para incluir estas habilidades dentro de la formación, dentro de las competencias para la formación de los profesionales. También en estos documentos aparece algo que mencionaba John, que yo hoy les mencioné al inicio, vinculado con la acreditación de las instituciones, tanto de salud como de capacitación o de formación profesional, para poder dar garantías de que se están manteniendo estándares de calidad y se están incluyendo conceptos que son requeridos por esta nueva estrategia. También la cuestión tiene que ver con priorizar la conformación de equipos interprofesionales en el primer nivel de atención a través de formas específicas y de oferta de empleo público. Esta aparición de los equipos interprofesionales como imprescindibles para asegurar ese ejercicio de las funciones para atender las determinantes sociales y el desarrollo de la interculturalidad, que es otro fenómeno que desde la salud estamos teniendo que abordar de una manera que hasta ahora no ha sido como muy fuerte la formación en esta área. Seguimos viendo algunos de los aspectos que debieran ser fortalecidos, y ahí aparece el modelo de atención basado en las personas, la participación comunitaria como una de las estrategias de desarrollo fundamental de las funciones de salud pública, el fortalecimiento de los servicios comunitarios, el empoderamiento de la participación de las personas, que incluyen también a los trabajadores de la salud para poder tomar decisiones. Y una serie de elementos que me parecen sumamente importantes pensarlos, porque son un ámbito de trabajo y un ámbito de desarrollo de prácticas colaborativas con una riqueza muy grande para poder avanzar. En el 2021 o 22, ahora se me confundió el año, me parece que fue 21, asumió el director nuevo de la dirección de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, y en su propuesta de trabajo para ese periodo habla de la limitada capacidad de respuesta de primer nivel, también muy enfocado con los mismos conceptos que maneja las prácticas colaborativas. Habla también de las barreras, o sea, de la accesibilidad a los servicios de salud, la necesidad de ampliar lo que tiene que ver con la atención primaria de salud,
instó a los países a tomar, a reforzar la rectoría de las autoridades de salud y la gobernanza del sistema para mejorar la participación social y garantizar servicios de salud integrados centrados en la atención primaria. Todos estos aspectos, como yo les venía mencionando, siguen siendo insumos que fortalecen la fundamentación de la necesidad de trabajar en las prácticas colaborativas y el desarrollo de la atención primaria como uno de los elementos fundamentales. Seguimos mirando algunas de las cuestiones que han sido en los últimos tiempos bibliografía bastante nueva producida o declaraciones, como en este caso la declaración de Astana, en donde en el 2018 se habló de los puntos principales de la declaración están centrados en la salud pública y la atención primaria para lograr la cobertura universal de salud. Ahí habla de las competencias de los equipos para atender las necesidades nuevas emergentes de salud. Estábamos en el 2018, ni nos imaginábamos lo que iba a pasar a posteriori en un poco tiempo. La declaración fue un camino muy fácil, que allanó mucha participación de lo que tiene que ver con la ejecución de la educación interprofesional y las prácticas colaborativas, para que esto pueda ser uno de los valores básicos de los futuros servicios de salud. El fortalecimiento de la atención primaria como un enfoque más inclusivo, más efectivo, que permita abordar integralmente a las personas y tener en cuenta aspectos tales como los objetivos de desarrollo sostenible. En otra de las láminas que les presenté, les mencionaba también el movimiento Una Salud, que habla de una salud con un enfoque más de ecosistema y de la salud como parte de ese sistema, incluyendo no solo los factores determinantes, los determinantes sociales, sino también lo que tiene que ver con la interacción de las personas, las plantas, los animales, el sistema, el planeta en general. Y todos estos aspectos llevan a que se requiera de estas competencias para que con su combinación adecuada se puedan atender esas necesidades de salud. En el año 2010, y esto sí que es muy antiguo, al lado de las otras documentaciones que les estuve presentando, se elaboró lo que se llama el informe Lancet, que tuvo que ver con la consulta a 20 líderes profesionales y académicos de diferentes países para desarrollar una visión compartida y una estrategia común para la educación en enfermería, medicina y salud pública, que fuera más allá de las fronteras nacionales y los hilos de las profesiones individuales. Este informe se los menciono porque tiene muchos elementos que hizo recomendaciones sobre aspectos que cuando nos encontramos 10 años después con la pandemia, ojalá hubiéramos atendido con mayor énfasis estas recomendaciones. Allí aparece, por ejemplo, la promoción de la educación interprofesional para terminar con lo que llamaba allá las jurisdicciones profesionales y enfatizar en la colaboración como un valor fundamental en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional. Hablar del tema de las habilidades técnicas, pero también el desarrollo de competencias genéricas que tengan que ver con el uso efectivo de evidencias, el liderazgo, las capacidades gerenciales, las habilidades de comunicación. Este informe planteaba que no solo se requiere habilidades técnicas y conocimientos científicos acerca de lo que es la salud, sino que se requería de estas habilidades que en otros momentos y en otros contextos se les ha llamado habilidades blandas, necesarias para poder gestionar los problemas de salud adecuadamente. También habla de que los sistemas nacionales deben acreditar, esto ya lo habíamos visto planteado tanto por Gilbert como por el documento de salud pública, también aparecía como uno de los elementos fundamentales.
Y también me gustaba como comentarles en este documento de orientación para la investigación global en educación y prácticas colaborativas, que aparecen algunos elementos que me cuesta mucho desligarlos de lo que es la educación interprofesional, en tanto entiendo la educación y la investigación como alimentándose en forma permanente para poder desarrollarse y poder estar actualizados, para poder estar teniendo evidencias para lo que presentamos. Este documento se elaboró en el 2019 y tiene que ver con el análisis del desarrollo de qué tanto se había investigado sobre y sobre qué se había investigado en los temas de educación interprofesional y prácticas colaborativas. Y ahí nos encontramos que estos estudios demostraban que los estudiantes, nosotros formábamos a los estudiantes en las universidades para el ejercicio de una profesión en forma muy acotada al ejercicio de su profesión y no tanto en interacción con otros. También hablaba de que la mayoría de las revisiones ponen varios temas sobre la mesa que deben discutirse y que se han repetido, y es que los programas de educación interprofesional no han tenido marcos teóricos o conceptuales claros ni únicos, que ha habido incongruencias en las descripciones detalladas de lo que tiene que ver con qué es, de los procedimientos o lo que tiene que ver con lo metodológico de esas investigaciones. También mostró que hay pocos estudios de seguimiento para poder estar fundamentando estas recomendaciones y que se han implementado, y cuando se han implementado recomendaciones o se han tenido evidencias, no se ha podido demostrar si son sostenibles. Estos son problemas importantes que tiene la educación interprofesional y las prácticas colaborativas, que requieren que todos nosotros investiguemos para poder estar avanzando en fortalecer estos conceptos. Aquí aparece también que no han habido estudios longitudinales, porque lleva muchos años hacer estudios para poder demostrar que la formación de grado y las prácticas colaborativas son eficientes en su desempeño muchos años después de haberse capacitado. Y requieren mayor cantidad de intervenciones y aprendizaje longitudinal de resultados para determinar, esos resultados en forma en forma de evidencia. Entonces ahí tenemos algunas dificultades con las que nos encontramos cuando estamos trabajando en este tema. Estas cuestiones entonces llevan a que todos tengamos que estar pensando estrategias nuevas, que no podamos estar desarrollando programas. Creo que a partir de esto se tomó mucho más conciencia de la importancia de generar investigación interprofesional acerca de la educación interprofesional y acerca de las prácticas colaborativas. Bueno, los modelos están bastante en estudio o en elaboración, y un aspecto muy positivo es que ha aumentado mucho la investigación en estos poquitos últimos años. En 3, 4 años aumentó lo que no había quizá aumentado en muchos años anteriores. Lo que sí hay a nivel internacional es mucha experiencia que quizá no está del todo sistematizada como trabajo colaborativo. En síntesis, entonces, el desarrollo de la educación interprofesional y las prácticas colaborativas favorecen el mayor desempeño de los sistemas de salud, brindan múltiples beneficios en diferentes ámbitos. La salud pública y la atención primaria son espacios muy adecuados, yo diría que son casi un lugar óptimo para el desarrollo, para la formación y el desempeño de los recursos humanos en salud con esta mirada interprofesional, y que hay que seguir avanzando para desarrollar la práctica colaborativa como estrategia, fortaleciendo y compartiendo experiencias, que es un poco lo que estamos haciendo desde las Unired y desde la red de educación interprofesional, que
bueno, está un poco detenida en este momento, pero tenemos buenos antecedentes al respecto. Es así entonces que para mí confluyen que tanto la salud pública como la atención primaria pueden estar beneficiados y a su vez benefician a la educación interprofesional y a las prácticas colaborativas en salud. Y ahí aparecen una diversidad de solamente para esquematizar, de diferentes miradas de lo que tiene, de por qué pensamos que esto es así. Porque aparece un beneficio para la población, porque hay beneficios para los sistemas de salud, porque mejora la calidad de las prestaciones, porque hay una mayor satisfacción de los trabajadores, evitando la competencia y las relaciones de poder asimétricas, porque hay una mejor utilización de los recursos,